Señor, estamos esperando que nos hables, que continúes haciéndolo de acuerdo a cada necesidad de los que están aquí, de los que escuchan por las redes, que puedas obrar de manera poderosa en cada corazón. Es nuestro deseo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo una semana especial. Va a ser 30 años que nuestro país sufrió un atentado muy fuerte, donde hermanos en la fe fallecieron, ciudadanos fallecieron, el terrorismo, del lugar que sea, ha sido afectado, y muchos creyentes y pueblo norteamericano orando por lo que Dios tiene con ellos y con el mundo. Un arma automática fallando de asesinar a alguien que tiene poder, sea de donde sea. Nos queda claro que Dios es el que dirige todo lo que nos pasa, por si a veces dudamos, ¿no es así? Y en este sentido yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra que titulé el mensaje Aprendiendo en el lugar correcto. Y me voy a dirigir al Evangelio de Mateo, lo pueden ustedes pronto leer aquí en el PowerPoint que mostramos, o si estás en tu casa o donde estés podés abrir de la forma que sea la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Allí Mateo tomaba apunte de todo lo que el Señor hacía. Estaba entrenado, sabía hacer lo que hacía, y habiendo sido llamado por Jesús, él todo lo que él conocía lo volcó para el Señor, y en su gracia Dios permite que sea palabra inspirada para nosotros. Y él allí en su Evangelio, en el Evangelio según Mateo, nos va contando cómo Jesús va a Nazaret, a su propia ciudad. Tremendamente difícil ser profeta en propia tierra, pero fiel a lo que la Biblia enseña, él empieza de donde partió. Y no es que no haya profeta en su tierra, no hay honra, no hay profeta con honra en la tierra, pero él fue porque era designio de Dios. Y fue uno de los primeros lugares donde finalmente fue forzado y lo dijo que era el Mesías. Ustedes pueden imaginarse allí con el maestro que le enseñó, con sus amigos, y habiendo esquivado el ser lapidado, avanzó en su obra, haciendo milagros, escuchando que su primo era decapitado, Juan el Bautista, decidido a empezar con poder mostrar el propósito de su venida, alimentando a multitudes, caminando sobre las aguas, moldeando a hombres como vos y como yo, que la única cualidad que vio en ellos fue que eran moldeables y eran humildes de corazón. Y así fue como caminó sobre las aguas y le enseñó a Pedro unas cuantas cosas y a los que miraban también. Les comenzó a mostrar la diferencia entre la religiosidad, la política y la espiritualidad real, mostrándole cómo eran los fariseos y los saduceos. Se transfiguró de una manera increíble y sus íntimos lo vieron, y para que no se confundan, no era ese el lugar donde había que estar. Algún día será, pero ahora hay que estar en la tierra, como veíamos hoy en la mañana en la clase bíblica, la iglesia teniendo la atención de ser algo preciado por Dios, pero en la tierra tiene que estar. Sanando a endemoniados, es decir, enfrentándose con lo más directo del poder del enemigo, y en ese contexto, de una manera increíble, jerarquiza la humildad como una gran virtud, utilizando a niños. Y yo quiero compartir ese pasaje para que lo podamos leer todos juntos en las Escrituras.
Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, será mejor para ustedes que se aten a una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen y sean echados, dice otra versión, en la profundidad del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o sin un solo pie que sea arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que con los dos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Este era el cuarto discurso de Mateo, escribiendo esto que nos está explicando ahora, acerca de las relaciones dentro de la comunidad cristiana y hacia los demás. La siguiente. Volverse es la invitación a ser como niño, volverse, retornar, darse cuenta a tiempo, no seguir creciendo porque el aire es gratis y porque la cronología obliga a eso. Hay que detenerse y pensar, y para eso hay que inspirarse en los niños, que en este caso es un niño, pero que Jesús fue más allá, no solamente niño por ser niño, sino por pensar en la dependencia que necesita una criatura, la humildad que expresa. Y es interesante, yo no sabía, estoy incursionando un poco en la angiología y aprendo que, porque incluso algunos judíos ortodoxos me han referido, ellos creen que todos tenemos un ángel guardián, apoyándose en el Salmo 34:7, que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y se acuerdan que Satanás lo tentó a Jesús y le dijo, decile a los ángeles que vengan, a tus ángeles, ¿no? Así que tenemos ángeles, parece, ¿no? Yo lo descubro hace poco. Me quedo impresionado porque me gusta más la idea que tengo al Espíritu Santo de Dios. Pero hay todo un estudio para hacer sobre ese tema. Todos podemos tener y hemos tenido experiencias, me parece, si diéramos lugar, en donde suceden cosas que no vemos nosotros, pero otros ven y se detienen y se escapan y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué vieron que se escaparon, no? Me viene a la mente varias experiencias de robos, una en particular yo conmigo mismo y otros relatos que no podemos dar lugar. Lo cierto es que Dios nos protege, Dios nos cuida, lo cantamos y damos gracias a Dios. Y cuando creemos en Él, Él tiene un propósito. No, nada es casualidad. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, la verdad que a mí lo que me impacta, y por supuesto la idea no es ser literal, ¿no? Pero me impacta mucho el tema de lo que es el ser tropiezo, de lo que es el ser escándalo. Yo no sé si esta palabra te puede sonar fuerte o no, pero lo cierto es que la siguiente, hay una realidad que los rangos en el reino de Dios tienen que darse por arrepentimiento, darnos cuenta. La idea que Jesús está presentando aquí es que el niño, el débil, el pequeño, el que empieza, el principiante,
no debe ser adulterada su inocencia, no debe ser pervertida su ingenuidad. Y en ese sentido me llama la atención, porque la palabra en griego es muy fuerte, pero tiene que ver con el ser escándalo del que empieza algo nuevo en Dios, del que empieza a conocer a Dios o del que se acerca a Dios por distintas situaciones. Y es fuerte lo que Jesús dice. Y yo quiero tratar de ayudarte a entender, yo lo necesité hacer y terminó siendo de bendición, y es mi deseo que para vos sea de bendición. Casi 11 años atrás, Dios permitió que yo esté un mes y medio en terapia intensiva, y después que me iba reponiendo y que se conocían que yo era cristiano, me impresionó cuántos enfermeros y enfermeras me decían, yo también soy cristiana. Le digo, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Dónde vas? No voy a ningún lado. Y me daba cuenta que algunos no me querían contar porque, claro, yo estaba entre tubos y sondas y cosas así, pero cuando ya estaba mejor, algunas abrían el corazón y el común denominador era haber sido escandalizadas, se escandalizaron por lo que veían en las familias de muchos de los que decían cristianos, en las iglesias a las cuales iban. Y esta situación del ser tropiezo es impresionante porque aquí Mateo relata de Jesús palabras textuales. Qué terrible peso que tiene para cada uno de nosotros. El terror de enseñar a otros a pecar. Jesús dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten a una gran piedra de molino alrededor del cuello y sean echados en la profundidad del mar. Para los judíos, quizás si hay un pecado grande, era el hacer pecar a la propia nación de Dios. Lo vemos cuando se divide el reino con Jeroboam. Salomón muere lejos de Dios. Siguen sus hijos. El joven, siguiendo el consejo de jóvenes, se equivoca, se divide el reino y el norte queda en manos de Jeroboam. Y no voy a contar la historia, pero en 1 Reyes 14, 16 dice que este Jeroboam hizo pecar al pueblo de Israel. Y para ellos era el pecado mayor, incitar para que el pueblo caiga y peque. En ese sentido, el castigo físico es terrible, pero Jesús deja entender que era preferible tener un castigo físico, amputarse, ¿no es cierto?, figurativamente, era preferible a la responsabilidad espiritual de trastornar a otros. Esto del ser escándalo también puede ser un engaño del enemigo que quiere a toda costa probar cualquier cosa para que esa persona que ha conocido el Evangelio, para esa persona que ha gustado de Dios, se vaya del rebaño, de estar con este gran Cordero que vino y dio todo para que estemos hoy aquí y para que seamos seguidores de Él. Yo me acuerdo muy bien cuando, yo no sé si conté esto, pero si es así les pido que me disculpen, pero viene a mi mente, yo joven, hijo de pastor, familia pastoral, de chiquitito recibiendo todo esto, y cuando descubría las cosas de Dios y la juventud me hacía llevarla a la idealización también, pero viviendo en el poder de Dios y viendo cosas que no me gustaban, en un momento me puse muy duro, muy mal, y dije, bueno, esto no es para mí. Era una época de guerrilla, en un colegio político, y dije, me tengo que dedicar a otra cosa, y lo encaré a mi padre en un momento de oración antes de comer, y le dije, yo no quiero ser más hipócrita, yo voy a pensar qué hago, y me puse muy firme. Me acuerdo muy bien, fue un almuerzo muy, muy duro, donde yo en el deseo de no ser hipócrita y ser fiel a ese Dios que yo había puesto,
y habiendo visto cosas que no me gustaban, y tenía razón, pero no entendía cómo se procedía, me puse muy mal, y en ese ambiente de tensión, repentinamente suena el teléfono, de esos negros, no los de ahora, y como yo estaba cerca de donde estaba el teléfono, mientras mi madre llorando cocinaba, mi papá con mucha bronca en la mesa, porque yo dije que no iba a orar con ellos, porque eran falsos, suena el teléfono y una mujer mayor en armenio se presenta y le dije, ya le doy con mi papá, casi no queriendo escucharla más. Me dice, no, yo quiero hablar con vos. ¿Conmigo? Sí. Dice, hoy a la mañana el Espíritu Santo me dijo que te llame y que te diga que no te escandalices, vas a ser siervo de Dios, Dios te va a usar y cuídate porque el enemigo te va a zarandear. Yo empecé a temblar y me quedo ahí con el verbo. Pero me fui enseguida, me puse de rodillas y dije, perdóname, Señor. Fui y le di un beso a mi papá por la espalda, porque de la furia que tenía no lo podía ni ver, a mi mamá también. Y ahí me di cuenta, qué tremendo si no tenía ese llamado. Ese mismo día se había convocado para ir a la Plaza Congreso y a discutir con Ivanišević la educación y todos esos temas, que los que se acuerden se acordarán. Dios nos invita a entender que es tremendo incitar o ser escándalo de otros. Y en esta mañana nos invita y te invita a que te preguntes si alguna vez pudo haber sido, porque sos imperfecto. Me lo pregunto yo y desde ya lo quiero compartir porque no quisiera que eso sea así. Lo cierto es que nadie peca sin que se lo invite. Allí ustedes ven en el dibujo la piedra de molino. Gracias, Miriam. Es tremendo atarse esa piedra y también descubro que para los judíos el mar era un lugar horrible. Echar a alguien al mar era lo peor que podía pasar porque era ir bien a lo profundo. Y me acordaba yo cuando Dios dice que perdona los pecados y lo pone en lo profundo del mar. Nunca más. Bueno, cuando había que castigar a alguien, los romanos tenían su técnica con el mar y los judíos los arrojaban porque era como lo peor que se podía pasar. Y es interesante, en Apocalipsis, capítulo 21, dice que en los cielos nuevos no va a haber mar, la tierra nueva no va a haber mar. Fíjense cómo sigue esa misma idea. Es que el mar hoy cumple una función para el planeta Tierra que se necesita para que haya equilibrio en los cielos nuevos y la tierra nueva no va a haber mar. Eso fue una novedad que descubrí en la semana. Lo cierto es que siempre hay una primera vez donde uno puede pecar. Siempre hay una vez donde uno puede, queriendo o no, empujar a que alguien cometa un pecado. Y dice la palabra de Dios que cuando uno peca, tiene esas consecuencias inevitables. Cuando uno peca, tiene consecuencias el pecado. Dios puede perdonar y dice que si lo arrepentimos, Él nos perdona, pero ese pecado, si no fuera por la gracia de Dios, podría tener consecuencias tremendas y aún así algunas están. Pero qué tremendo es cuando se enseña a que otros pequen y se estimula a que otros pequen. Allí se pone en marcha un tren del pecado que tiene consecuencias tremendas, que pasan generaciones y generaciones. No solamente es el terror del castigo de los que enseñan a otros a pecar, es también el terror de los otros que empujan para que otros pequen, y así pasan civilizaciones contaminadas por el pecado. O no, como argentinos no sabemos, que siempre escuchamos, bueno, roban pero algo hacen. ¿No es así? ¿Saben desde cuándo empezó eso? Desde la corona. Es el corazón del hombre. Algunos pecan, otros se profesionalizan para que se peque, y hasta hoy vivimos y cada vez más, y somos todos testigos de la corrupción que hay en todos lados. Donde se toca hay corrupción, en momentos incluso de dolor, de duelo, de luto. A cara abierta se plantea la manipulación, el pecado, de una manera descarada.
porque es tremendo tener que verlo. Este chico que no aparece, la complicidad, es impresionante. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, esto es porque son las consecuencias de vivir y de empujar a que otros pequen. La siguiente. Y entonces Dios nos advierte. Hay una advertencia tremenda que la palabra de Dios hace. Cuidado con la infección del pecado en la sociedad. Cuidado con la infección del pecado en las iglesias. Cuidado con la infección del pecado en las familias. Cuidado con la infección del pecado en tu propia vida. Y la palabra de Dios nos tienta porque el tentador está y el pecado es seductor. El que dice que el pecado no lo seduce, la tentación no es pecado, ceder a la tentación. Las tentaciones, dice Jesús, son inevitables. Aquí mismo dice, son inevitables, pero la invitación es a que nosotros entendamos esto para bien, no para mal. Por eso me encanta que este pasaje termina como termina. Dice, porque nos vuelve a llevar a la niñez, nos vuelve a llamar a la sencillez, nos vuelve a llamar a que seamos prácticos y a que veamos este pasaje no tétricamente, uno mutilado, sin piernas, sin brazos, sin ojos. No. Eso es una forma literaria de que entendamos lo que Jesús está diciendo. Por eso me encanta terminar con este capítulo y con la palabra que hoy te quiero dar, querido hermano, invitándote a que aceptemos el desafío implícito que está en este pasaje. Este pasaje tiene un desafío implícito para tu vida. Tu vida, si sos padre, como padre, madre, matrimonio, abuelo, tía, tío, son desafíos en los roles que Él te da. Siervo de Dios, líder, se oró para obreros, cada uno en su función. Dios nos da ahí para que aceptemos un desafío. ¿Cuál es ese desafío? A que vivamos con autoridad moral, que vivamos con una vida en donde la santidad nos invite, la anterior. Ahí está, el desafío implícito para los suyos. Yo tengo que hacer un curso con mi celular, porque no se traba cuando vengo acá adelante, no sé por qué. Gracias, Miriam. El desafío es, ya que le estamos siguiendo a Él, ¿no es cierto? Lo cantamos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarlos. ¿A quién? A los que Él nos puso. Papá, Dios te puso para que vos sigas a Dios y te lleves a tus hijos con vos. Mamá, llévatelos con vos a tus hijos, pero no para ser sobreprotectora y asfixiarlos, sino para que vean tu ejemplo, porque los hijos aprendemos más por lo que vemos, no tanto por lo que escuchamos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cuántas personas cuando le decimos, nos dicen de corazón abierto, lo que menos quería hacer era como mi mamá y vengo y pido ayuda porque me convertí igual a ella o igual a mi papá que nunca quise ser? Es porque hay un imán que nos va atrayendo, pero no porque haya un discurso de una u otra forma, sino en la propia vida que nos va llevando, los genes son comunes, el modelo es común. Por eso tenemos que vivir una vida con autoridad moral y eso no se consigue estudiando, no se consigue yendo a una facultad, haciendo un máster, no se consigue siendo un buen profesional o mecánico o artesano. Eso sí que se consigue cuando hay integridad en la vida. Eso se consigue cuando creces deseando la integridad que Dios da. La siguiente, y en esto, y para terminar, yo quiero invitarte y quiero invitarme y quiero a los que escuchan esto, que podamos aspirar a una vida íntegra con Dios. Porque es posible, no porque vamos a ser perfectos, pero esa perfección que nos anima a vivir siguiendo las pisadas de Él. Nuestro país necesita eso. Nuestra sociedad donde trabajamos. Y quiero yo mostrarte cómo dos personajes de la palabra de Dios nos muestran qué cosa sí y qué cosa no. Y cuando nosotros no somos íntegros, arrastramos a nuestras familias en esa no integridad. Abraham y Lot, misma fe, mismas posesiones, mismas oportunidades, muchas cosas igual. Sin embargo, la integridad se logra con pequeñas decisiones.
Por eso hay que aprender a decidir. Hay que aprender a decidir con la convicción espiritual. Cuando hay que tomar una decisión, no es que hay que apurarse o no. Hay que dejarse guiar por el Señor. Y hay que jugarse para aquello que Dios sabe y ya sabés que es así. Ahí hace falta el valor, ese mismo valor que tuvo Pedro cuando dijo crucifíqueme al revés, no soy digno. Ese mismo valor, solo que con situaciones diferentes. Pero ¿cuántas veces vemos rotondas circulares de conductas que van y vienen porque no está esa pararse y decir, no quiero mirar como Lot, no quiero guiarme con la seducción que él vio, los campos llanos. Él puso sus carpas al lado de Sodoma y de Gomorra. Y dice el texto, y era gente corrupta, él sabía, pero le atrajo lo que vio, le atrajo lo que podía llegar, le atrajo lo que el enemigo hace que nos atraiga y que vos vendas más de una vez cualidades y primogenitura espiritual como tenemos en el pasado en la palabra de Dios. Abraham no se guió por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, por lo que la vida vana puede dar. Él tenía una convicción. ¿Era perfecto Abraham? Era mentiroso, era codicioso, era bravo. Dejó que Ismael se vaya así, Agar la despidió porque Sara se puso muy celosa. Era imperfecto, pero él tenía el corazón queriendo saber lo que Dios quería para él. Y por eso vemos la diferencia. Los hijos de Lot fueron arrastrados, la esposa quedó congelada, sus hijas quedaron desavenidas y una perversión trae otra. Y se generaron pueblos que han sido en la historia, fueron pueblos desgraciados. ¿Y qué podemos decir de David? ¿Y qué vamos a hablar de David? Conforme al corazón de Dios, sí, pero imperfecto también. Y tuvo que aprender, y sus errores, su no integridad, arrastró a su familia. Estamos trabajando con personas. ¿Ustedes por qué creen que tenemos la carga? Y lo decimos muchas veces. Júntense en sus casas una vez por semana, oren a Dios juntos, pídanse perdón entre ustedes, preguntale a tu hijo, ¿hay algo que necesitas que ore? Preguntale a tu hija. ¿Por qué hacemos eso? Porque el enemigo quiere destruir, quiere hurtar y quiere matar lo que Dios armó. Y Dios fue el creador de la familia. Y David en su pecado arrastró a su familia. Dios perdonó, Salmo 51, perdonó el pecado que tuvo y no fue pecadito. Tremendo. Pero bueno, Betsabé no tuvo nada que ver hasta donde sabemos. Porque lo primero es echarle la culpa al otro, ¿no? Y si es mujer, más. Pero en su corazón él se envaneció, pecó, asesinó. Ya conocen la historia. Aún así, la gracia de Dios perdonadora hace que forme parte de la generación y la genealogía de Jesús. Él nos perdona, pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que cambiar de dirección. Y eso se hace tomando decisiones sabias. Por eso el Apocalipsis dice, ve de dónde has caído y arrepiéntete. No seas profesor para entender qué te pasó. Si ya sabes lo que te pasó, pedile perdón. Él va a ir despejando el camino, te va dando bendición y va a ir sanando tu vida, tus hijos, tus relaciones en el tiempo de Él y de acuerdo a la voluntad permisiva de Él. Necesitamos vivir con integridad. David no solamente se afectó por Salomón, él siguió a las mujeres paganas y se perdió en el anonimato de la inspiración bíblica. ¿Y qué podemos decir de Amlot? Que hermano violó a su hermana, hubo una matanza. ¿Y qué podemos decir de Absalón, el otro hijo? Se rebeló contra su padre, murió de una manera trágica. La familia es arrastrada cuando no hay integridad. Por eso Dios en esta mañana te está preguntando, ¿querés ser íntegro? No perfecto, ¿querés ser íntegro? Volvete como un niño. Aceptalo a Él con esa ingenuidad, con esa naturalidad, con esa sencillez. Él va a bendecir porque Él lo ha prometido. Y hay textos hermosos. Por eso, a mí me gusta la imagen de Lot porque usa la palabra carpa, dice que acampó. No sé si ustedes veranean en carpas. ¿Alguno hay así? Nosotros cuando éramos niños y adolescentes, mis padres, por una cuestión económica, en esa época había un mes de vacaciones. Todo el mes nos íbamos a Miramar.
y íbamos a un camping que estaba a la entrada de Miramar, que no era lo que es ahora, que ahora está totalmente institucionalizado. No había nada. Habían carpas cada 60, 100 metros, carpas estructurales cuando no era lo común en esa época. Teníamos un vecino que era odontólogo, el otro era juez, y nosotros éramos chiquitos y cuando llegábamos sabíamos que íbamos a estar un mes en esa carpa. La carpa Cacique, Paponia 6, no sé si alguno, bueno, me estoy yendo. Y teníamos que armar el baño con caño de luz y con mi papá y mi mamá decía, bueno, acampamos. Ahora hay que hacer el caminito con piña. ¿Queremos ir al mar? No, hay que hacer entonces teníamos que hacer el caminito con las piñas. Y yo era el hijo mayor, ¿no es cierto? Alguien tiene que abrir el camino, ¿no es cierto? Pero bueno, pero cuando estaba todo lindo, íbamos a hacer las compras por mayor, el cajón que nos daban de madera lo hacíamos de ropero, lo poníamos y así disfrutamos un mes de vacaciones, lluvia, viento, sol, y crecíamos así. Es que uno no puede acampar por 2 días. Por 2 días te vas a un hotel, ¿sí o no? ¿Dónde estás acampando? Que sea en la integridad. Que sea con estacas que se apoyen en los principios de la palabra de Dios. Dios te va a bendecir. Él es bendición. Él es bendición. Él va a llenarte. No va a ser de golpe, pero no porque Él no quiera. No estás preparado vos. No se puede poner, cuando era joven escuchaba a Palau que decía, no se puede poner el motor de un Fiat 600 en un Torino. Bueno, hoy hay otras marcas, ¿no? Necesitamos autoridad moral que venga por una vida de integridad. Qué bendición es trabajar con niños. Cuando escuchamos lo que hicieron ayer, cuando escuchamos lo que Daniel y Marisa y otros que acompañan, un amor increíble con niños. Están marcando una vida y uno no va a saber cómo va a seguir. ¡Qué bendición! Que sea con integridad, para que no se frene y para que Dios sea glorificado. Quiero terminar mencionándote algunos textos que la palabra dice. Dice, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Considera al íntegro y mira al justo. ¿Por qué? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Que Dios les bendiga, hermanos. Y que sea esta tu oración, mi oración. Y entonces tiene sentido el título que le puse al mensaje al terminar, ¿no? Aprendiendo en el lugar correcto. Y no sé dónde anda Darwin. Vamos a cantar donde es el lugar correcto, ¿no? Que Dios nos bendiga.